Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estoy sumamente agradecido con Dios por cada una de sus vidas y agradezco que tengan ustedes la amabilidad de darme su atención por los próximos minutos durante los que prometo hacer mi mayor esfuerzo para que podamos juntos aprender de la palabra del Señor. Ya la semana pasada comenzamos a hablar sobre un tema muy delicado. Mencionábamos el estado real de la condición del cuerpo de Cristo. Hablábamos que el cuerpo de Cristo, debido a la situación en la que nos encontramos, está en su estado más básico, que es la familia. Y la familia, o más bien el estado espiritual de la familia, revela o es un fiel reflejo del estado espiritual del cuerpo de Cristo en general. Y desafortunadamente hacíamos mención la semana pasada sobre el estado de las familias, que no somos capaces de tener un altar familiar, de convocar a adorar, a orar y a alabar a Dios en familia, que los líderes, en este caso los padres, ya sea en un matrimonio, el varón, o en caso de que sea mamá soltera, la mamá, no tenemos ni las posibilidades, ni el conocimiento, ni la preparación para llevar a cabo un altar familiar en el que podamos adorar y aprender de la palabra de Dios. Y este estado espiritual es en el que se encuentra también el cuerpo de Cristo. Y hacíamos mención que debido a esta situación en la que se encuentra la Iglesia de Cristo, queríamos nosotros desempolvar, usábamos este término, porque no creo que la iglesia se haya apartado o haya olvidado por completo estas verdades o estas doctrinas, pero sí creo que la iglesia se ha descuidado de ellas. Creo que las ha hecho a un ladito y están un poco empolvadas. Por eso es de que yo usaba este término, que vamos a desempolvar estas verdades, estas doctrinas, y que vale la pena hacer la mención de que por el mismo hecho de que son doctrinas, pues nos será prácticamente imposible exponer todo lo que esta doctrina contiene. Debemos entender que una doctrina es muy amplia y para exponerla en su totalidad, pues ocuparíamos muchas horas, no solamente de estudio, sino de exposición. Pero sí que vamos a tratar de dar algunas razones de la importancia de algunas de estas verdades, y con el solo hecho de mencionarlas y ver el por qué es importante que las volvamos a retomar, nuestro espíritu será motivado por el Espíritu Santo a que individualmente nos profundicemos en el estudio de dichas verdades o doctrinas. Dicho lo cual, vamos a ocuparnos en el tema que nos compete el día de hoy. El día de hoy nos compete estudiar sobre el sacerdocio del cristiano. Vamos a entender algunas verdades sobre el por qué es importante que retomemos esta doctrina y que desempolvemos esta verdad para que la podamos aplicar y así enriquecer y profundizar nuestra relación con Dios. Primero, debemos mencionar que el sacerdocio es el medio establecido por Dios para tener comunión con el hombre. Fue Dios quien en el Antiguo Testamento estableció que se hicieran sacrificios para tener comunión con Dios. Usted recordará, desde que expulsan a Adán y a Eva, Dios los viste de pieles de animales. ¿De dónde salieron estas pieles? Dios tuvo que hacer un sacrificio. Tuvo que matar seguramente a algún animal para cubrir con sus pieles a Adán y a Eva. Y después de que salen del Edén, empiezan a ofrecer ofrendas o sacrificios a Dios para poder tener comunión con Él. Y así llegamos a la vida de Abraham, y así llegamos a la vida de Isaac, de Jacob, y se la viven haciendo sacrificios para fortalecer, para demostrar su devoción, para fortalecer su comunión con Dios, hasta que llegamos a Moisés. Ya en los tiempos de Moisés, Dios estableció lo que es el sacerdocio. A través de la vida de Aarón, Dios estableció el sacerdocio
para que ofreciera sacrificios, para que fungiera como mediador entre Dios y el pueblo. El pueblo tenía que traer sus sacrificios, sus ofrendas, y el sacerdote las presentaba a Dios. Era para lo que Dios había llamado al sacerdote, para tomar las ofrendas, presentarlas a Dios y establecer o mantener la comunión de Dios con los hombres, con el pueblo de Israel. Y el sacerdocio era el medio que Dios estableció por el cual la comunión entre Dios y el pueblo se llevaba a cabo. Después, asimismo, lo estableció el Señor a través de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a inaugurar un nuevo estilo de sacerdocio. El libro de Hebreos lo llama sacerdote según el orden de Melquisedec. Es un nuevo sacerdocio, pero debemos entender que aún el Señor Jesucristo sigue siendo nuestro sumo sacerdote. Él está intercediendo delante de Dios por cada uno de nosotros como lo hace un sacerdote. Y después, no solamente que lo estableció Dios en el Antiguo Testamento, sino que también el Señor Jesucristo vino a ser un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sino que además la palabra de Dios ahora nos dice que cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia de Cristo o del cuerpo de Cristo, somos sacerdotes para Dios. Esto es la gran diferencia entre la iglesia actual y la iglesia primitiva. La iglesia primitiva entendió a cabalidad y ejerció su ministerio sacerdotal cada creyente. Por eso el estilo de vida de la iglesia primitiva era un estilo de vida casi sobrenatural, casi, quitemos la palabra casi, era un estilo de vida realmente impactado por el Evangelio de Jesucristo. El que se convertía a Jesucristo estaba dispuesto a vivir para Cristo y a morir por Cristo. Y en medio de esos dos eventos, en creer y llegar a morir por Cristo, vivían una vida en santidad y consagración a Dios, cosa que hoy en día no es muy común. Primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número del 9 en adelante, nos dice que cada uno de nosotros hemos sido llamados para formar parte de un sacerdocio para nuestro Dios. Repito, primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 en adelante. La palabra del Señor nos dice de esta forma: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Entonces, aquí el apóstol Pedro, nos enseña claramente que somos un sacerdote para Dios. Y esto nos debe de cambiar completamente la vida, porque el que entiende el sacerdocio, el que entiende su ministerio sacerdotal, el que ejerce como creyente, como ministro, como sacerdote delante de Dios para su propia vida, no depende de alguien más para que ejerza por él. El que entiende, el que ejerce su ministerio sacerdotal, no espera que sea el día de servicio para adorar al Señor. No espera que sea un día de reunión para leer la Biblia. No espera que sea un día de consagración. No espera que sea un día de servicio, de culto, para ir a la iglesia y servir a Dios. El que entiende, el que ejerce su ministerio sacerdotal, tiene una comunión íntima y verdadera con Dios todos los días de su vida. Y por supuesto, aprovecha los días de servicio, los días de culto para ir a adorar a Dios junto con los demás creyentes. Pero no depende de eso. Eso es precisamente lo que queremos hacer énfasis, de que ahora que no nos podemos congregar, ahora que no nos podemos reunir para celebrar a nuestro Dios juntos, lo debemos hacer individualmente y
en familia. Y cuando tengamos la posibilidad de volver a juntarnos, lo seguiremos haciendo porque somos sacerdotes de Dios. Nuestra comunión, nuestra relación con Dios no depende de una reunión o de una persona fuera de nuestra propia vida. Depende de nosotros mismos. Depende de lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios, para vivir para Dios. Y esto es el sacerdocio del creyente que vive completamente y constantemente para Dios. Entonces, el sacerdocio es el medio que Dios estableció para que el hombre tuviera comunión con Él. Segundo, el sacerdocio nos permite vivir una vida generosa delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la principal función de un sacerdote es ofrecer, es dar y no recibir. Por eso es de que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Porque esa es la característica de un ministerio sacerdotal. El sacerdote está dedicado a ofrecer a Dios, a dar a Dios antes de buscar recibir. Se le ofrece a Dios por lo que Él es digno. Se le ofrece a Dios porque es Dios. Se ofrece sacrificio, se ofrece adoración, se ofrece alabanza, se ofrece agradecimiento, se ofrece temor de Dios, se ofrece reverencia a Dios porque Él es digno. El que tiene y ejerce el sacerdocio reconoce a Dios por lo que Él es y ora y ministra y adora y alaba a Dios porque Él es digno. Y el que ejerce el sacerdocio vive para darle a Dios su vida, vive para rendir a Dios su adoración. Tiene una característica de ofrecer antes de buscar recibir. Ofrece sacrificios a Dios por lo que Él es, porque Dios es digno. Pero también ofrece sacrificios a Dios por lo que recibe de parte de Dios. Estos son los sacrificios de agradecimiento. Quien ejerce el sacerdocio delante de Dios, de todo lo que recibe de parte de Dios, nace de su corazón agradecimiento y vive presentando ofrendas de agradecimiento delante de Dios. Suponga usted que a un creyente Dios lo sana. No espera a que sea el día de reunión para dar testimonio, que es bueno que lo hagamos, para testificar de las grandezas del Señor. Pero antes de esperar ir a la iglesia a testificar, cuando recibió algo de parte de Dios, sea sanidad, provisión o bendición, lo que haya sido, ya dobló sus rodillas en secreto, ya dobló sus rodillas en su casa, en su cuarto, en algún lugar privado de su casa y ofreció el agradecimiento a Dios por el bien recibido. Porque quien entiende el sacerdocio del creyente vive agradecido con Dios. Entonces, le da a Dios por lo que Él es, le da a Dios de lo recibido y ofrece a Dios aún cuando no recibe. Estos sacrificios son los sacrificios de amor. Cuando el creyente ejerce su sacerdocio, puede adorar a Dios por lo que es, puede adorar a Dios por lo que recibe de Dios, pero también vive adorando a Dios aún sin recibir nada o antes de recibir lo que espera. Estos sacrificios, esta adoración, esta alabanza es por amor. Es porque amamos a Dios. Es porque no es necesario recibir, no es porque es necesario ofrecer, lo ofrecemos porque amamos a Dios. Este es el sacrificio más excelente que podemos ofrecer, el sacrificio por amor. Este es el sacrificio que ofreció el Cordero de Dios. Este es el sacrificio que ofreció el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sacrificio por amor que fue acepto y agradable delante de Dios. Quien entiende esto vive
su vida ofreciendo sacrificios a Dios todos los días. Pero alguien estará pensando, pero ¿a qué se refiere cuando habla de sacrificios? ¿Acaso tengo que ofrecer algún cabrito, algún becerro, alguna vaca, algún gallo, alguna paloma? ¿Qué es lo que tengo que ofrecer en sacrificio? Nosotros ya no ofrecemos sacrificios de sangre. Ya no ofrecemos sacrificios de animales, porque el sacrificio perfecto de Jesucristo eliminó la necesidad de cualquier otro sacrificio. Dios quedó completamente satisfecho para siempre con el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué tipo de sacrificio debemos ofrecer nosotros los creyentes? El libro de Hebreos, capítulo número 13, versículos 14 al 16, nos habla de por lo menos 3 tipos de sacrificios que nosotros podemos ofrecer. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, el hacer el bien y el ayudar a los demás son sacrificios que nosotros los sacerdotes de Dios le podemos ofrecer todos los días. Todos los días. Ahora que estamos en casa, podemos ofrecer sacrificios de Dios haciendo el bien a nuestra familia. Ahora que estamos en casa, podemos ofrecer sacrificios a Dios haciendo y ayudándonos unos a otros. Con cualquier cosa que ayudemos a alguien, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor, y de esos sacrificios se agrada Dios, dice la palabra. En 2 de Crónicas 29:31 habla de que tenemos que ofrecer sacrificios de agradecimiento. Entonces, quien entiende que el sacerdocio le permite vivir una vida generosa delante de Dios, ya no se congrega para ir a recibir, ya no busca la iglesia para recibir de Dios, sino que busca la iglesia para ofrecerle a Dios. Esto hace una gran diferencia, porque quienes viven ejerciendo su sacerdocio, viven ofreciendo sacrificios de alabanza, de adoración, de agradecimiento, de amor durante todo el día, todos los días. Y cuando hay reunión en la iglesia, cuando hay reunión en la congregación, nos juntamos con otros creyentes a ofrecerle a Dios adoración y alabanza. Esta es la mentalidad de un sacerdote de parte de Dios, de alguien que está ejerciendo su sacerdocio. Va con la mentalidad de ofrecer y no de recibir, porque más bienaventurado es dar que recibir. El que no entiende, el que no ejerce su sacerdocio, va a la iglesia esperando recibir. Y como siempre está esperando recibir, siempre tiene algo de qué quejarse. Siempre hay algo que no le parece. Pero quien va a ofrecer a Dios se dedica precisamente a ofrecer a Dios. Tercero, el sacerdocio del creyente es importante que lo retomemos porque transforma nuestra vida. Repito, el que ejerce su sacerdocio para con Dios vive una vida transformada. En el Antiguo Testamento, cuando Dios estableció a los sacerdotes, cuando Dios estableció el sacerdocio, también estableció que los sacerdotes llevaran una placa en su frente que decía santidad a Jehová. Esto de santidad a Jehová tiene la idea de vivir una vida consagrada, apartada. El sacerdote vivía para ofrecer sacrificios a Dios, vivía una vida apartada de lo común, vivía una vida apartada del pueblo. El pueblo podía hacer muchas cosas que el sacerdote no podía hacer porque estaba consagrado, estaba dedicado, estaba apartado para el servicio exclusivo a Dios. Esto es una vida santa para Dios, una vida
apartada por completo para servir a Dios. El mejor sacrificio que un sacerdote podría llegar a hacer sería presentarse a sí mismo como sacrificio. Tal vez en el Antiguo Testamento no se veía esto, pero recuerda que yo le dije que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero el Señor no solamente fue sacerdote, porque el sacerdote ofrece el sacrificio. El Señor fue también el sacrificio que ofreció a Dios. Es decir, que nuestro Señor no solamente fue sacerdote, sino que fue también sacrificio. Y Dios espera exactamente lo mismo de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice que nuestro culto racional es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Esto nos habla de que nosotros tenemos que poner nuestra vida en el altar y vivir siempre en el altar, permitiendo que el fuego queme todo lo que a Dios no le agrada, permitiendo que en nuestra vida sea quemado por el poder del Espíritu Santo todo lo que a Dios no le agrada. Así sea nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer negocio, nuestra forma de dirigir la empresa, nuestra forma de trabajar en el campo, nuestra forma de hacer las cajas de fresa, nuestra forma de hacer todo lo que hacemos. Tenemos que permitir que sea agradable delante de Dios, y si no le agrada a Dios, debemos permitir que en el altar se queme para que entonces sea un sacrificio de olor grato delante de Dios. Entonces, debido a que nosotros tenemos que poner nuestra vida en el altar como sacrificio, nuestra vida es transformada. Por eso es de que el sacerdocio nos permite vivir una vida de transformación, porque vivimos una vida de consagración y de santidad a Dios. Quienes han entendido esto, de vivir una vida consagrada, una vida en santidad a Dios, son los que provocan verdaderamente o verdaderos cambios. Son los que provocan realmente una cultura cristiana. Son los que producen los avivamientos. Son los que provocan los cambios en todos los aspectos de su vida y de su familia. Quienes ejercen un sacerdocio delante de Dios, quienes viven para Dios, quienes se apartan para Dios, quienes viven como sacerdocio y como sacrificio vivo, viven una vida que es transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos ser realmente transformados por Dios, por el poder del Espíritu Santo, necesitamos permitir que Dios nos ponga como sacrificio sobre el altar. Quienes no lo han entendido, por el contrario, viven una vida espiritual y cristiana, perdón por la palabra, se escucha fuerte, pero en realidad viven una vida espiritual mediocre. Están conformados con vivir en semejanza al mundo, pero dentro de la iglesia. Y eso no es a lo que nos ha llamado Dios. Esas gentes son las que no han entendido que han sido llamados a vivir en santidad de parte de Dios. Estas personas no demuestran ni un compromiso real con Dios, no demuestran ningún crecimiento hacia la madurez, no muestran madurez en su carácter y, por supuesto, no muestran el cambio de estilo de vida del mundo al estilo de vida en Cristo Jesús, porque no han entendido que han sido llamados a ejercer un sacerdocio todos los días de su vida en presencia de nuestro Dios. Por último, quiero decirle que el sacerdocio es un asunto individual, es un asunto familiar y es un asunto congregacional. Es la manera en la que tenemos nuestra relación y comunión personal con Dios. Repetimos lo que ya dijimos hace un ratito. El sacerdocio es el medio por el cual nosotros podemos mantener y profundizar nuestra relación con Dios. Pero también es el medio por el cual nosotros podemos bendecir a nuestra familia.
bendecir y crear una cultura de cristianos en nuestro hogar. Cuando nosotros ejerzamos nuestro ministerio sacerdotal, entonces en nuestra casa, a diferencia del estado familiar en el que se encuentra la Iglesia de Cristo, en nuestra casa habrá una cultura de cristianismo. Nos será fácil juntarnos a adorar, nos será fácil juntarnos a estudiar la palabra, nos será fácil sentarnos alrededor y platicar y meditar y preguntar sobre la palabra de Dios, cosa que hoy en día no existe en las familias cristianas. ¿Por qué? Porque no se está ejerciendo el sacerdocio del creyente. Entonces, cuando nosotros retomemos este sacerdocio, nuestra familia también será impactada, también será transformada. Y cuando regresemos a la iglesia, imagine usted cómo será nuestra congregación. Imagine usted cómo serán nuestras reuniones cuando todos los creyentes vengan a ofrecer a Dios alabanza y adoración. Cuando todos y cada uno de ustedes nos juntemos para darle a Dios, no para esperar de Dios, no para pedirle a Dios, que si tenemos peticiones, por supuesto que lo haremos, pero que nuestra principal, nuestra prioridad sea venir a ofrecer a Dios nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro amor, nuestra veneración, nuestro respeto, que vengamos a ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. Nuestras congregaciones serán congregaciones llenas del Espíritu Santo. Ahora imagine usted lo que sucedería en nuestra ciudad si todas las iglesias resultáramos encendidas por el fuego del Espíritu Santo. Provocaríamos un avivamiento en nuestra ciudad. Y después que la ciudad esté en llamas del Espíritu Santo, seguramente otras ciudades, otros estados vendrían a recibir lo que nosotros tenemos. Miren lo que podemos provocar con volver a retomar el sacerdocio en cada una de nuestras vidas. Mire si es importante, mire si puede resultar impactante que cada uno de nosotros retome el sacerdocio al que Dios nos ha llamado, que nos dediquemos a ministrar a Dios en nuestra vida constantemente, en nuestra familia. Yo sé que algunos de ustedes tal vez estarán pensando, pero es que usted no trabaja. No se equivoque, yo tengo mi trabajo de 8 horas. Yo trabajo como la mayoría de ustedes, tal vez en diferente rama, en diferente profesión, pero trabajamos, y aparte de que trabajamos, hacemos tiempo para tener comunión con Dios. Pero la comunión con Dios se puede tener en el trabajo, se puede tener en el carro, se puede tener en la tienda, se puede tener en la calle, se puede tener mientras haces ejercicio, se puede tener en todo tiempo. No es necesario, que también es importante que hagamos tiempo para postrarnos delante de Dios y hagamos un tiempo de oración solo, privado con Dios. Eso es importantísimo también. Pero para aquellos que están pensando que tal vez es para los que tienen demasiado tiempo en sus manos y que no saben qué hacer, pues se pueden dedicar a Dios, no es así. No es así. Hemos entendido que hemos sido llamados para ministrar a Dios. Y buscamos de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y a eso es a lo que yo le estoy invitando. A que retomemos nuestro sacerdocio para que nos dediquemos a buscar de Dios en todo tiempo y a toda hora. Lo que esto implica, y no necesariamente es que usted se encierre las 24 horas y haga un monasterio para pura gente que pueda venir con usted las 24 horas del día a buscar a Dios. No. Eso es un error. Eso fue un error de la iglesia cuando crearon los monasterios y se apartaron del mundo para dedicarse a Dios. En realidad eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que permanezcamos en el mundo para impactar al mundo con nuestra vida, con nuestro testimonio, que la luz de Cristo brille donde están las tinieblas, que no nos debemos apartar. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia que no les pedía que se juntaran con los fornicarios de este mundo, sino que no se juntaran con los fornicarios que se decían ser creyentes y no se apartaban de ese estilo de vida, que de ellos no se juntaran. Porque no les podía decir que se apartaran de los fornicarios, porque entonces dice, sería necesario que saliéramos del mundo.
No es eso lo que Dios quiere. No es que nos apartemos y que nos escondamos en la casa 24 horas y que no salgamos a ningún lado y que nos dediquemos a buscar a Dios solo cuando tenemos todo el tiempo del día. No. En realidad podemos hacer todas nuestras tareas normales. Los que son amas de casa pueden estar en su casa haciendo sus quehaceres, preparando la comida, teniendo comunión con Dios. Los que tenemos un trabajo en el campo piscando fresa, podemos tener comunión con Dios mientras lo hacemos. Los que trabajamos en una oficina, los que trabajamos en construcción, no importa la vocación que tengamos, la principal vocación que Dios nos ha dado es que seamos sacerdotes, que estemos ofreciendo constantemente sacrificios, ofrendas de agradecimiento y de amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta verdad, esta doctrina del sacerdocio del creyente es necesaria. Es importantísima para nuestro desarrollo cristiano. Si pudiéramos llegar a algunas conclusiones en esta tarde, sería que sin el ejercer nuestro sacerdocio o sin ejercer nuestro sacerdocio, nuestra vida cristiana está condenada a ser una vida cristiana mediocre. Nosotros no queremos eso. No queremos ser cristianos mediocres, queremos ser creyentes, adoradores en espíritu y en verdad. Podemos llegar a una conclusión de que el sacerdocio del creyente debe de ser restaurado. Usted, hermano, usted, hermana, todos los que somos nacidos de nuevo somos llamados a ejercer el sacerdocio delante de Dios. Y si nosotros lo restauramos en nuestra vida, entonces podremos lograr que nuestras familias experimenten lo que es realmente el estilo de vida cristiano, la cultura cristiana. Entonces Cristo será nuestra vida. Por último, a medida que los creyentes ejerzamos el sacerdocio de Dios en nuestra vida y en nuestra comunión con Dios, el cuerpo de Cristo volverá a experimentar el poder del Espíritu Santo como al principio. Si queremos volver a vivir una vida, un estilo de vida como la iglesia primitiva al principio, necesitamos retomar, redescubrir, desempolvar el ministerio sacerdotal de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Oro en el nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo nos haga entender la necesidad y la importancia de retomar nuestro ministerio sacerdotal delante de Dios. Oro para que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, que podamos volver a retomar con la ayuda del Espíritu Santo esta verdad y que consagremos nuestra vida para vivir exclusivamente para Dios, que consagremos nuestra vida en santidad a Dios. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para negarnos a nosotros mismos y que podamos ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo todos los días que Dios nos dé en esta tierra. Oro y pido al Padre de mi Señor Jesucristo que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, que nos dé la guianza para que cada uno de nosotros podamos ejercer esta bendita vocación, el sacerdocio, en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, para que continuamente podamos ofrecer delante de nuestro Padre y buen Dios sacrificio de alabanza, sacrificio de labios que confiesan su nombre, que podamos ofrecer sacrificios, ofrendas de agradecimiento, ofrendas de amor todos los días, que lo hagamos individualmente, y pido a mi Dios que nos dé la fuerza y la sabiduría para que logremos hacerlo familiarmente. Oro en el nombre de Cristo Jesús para que Dios restaure el sacerdocio en cada una de nuestras vidas. Mis hermanos, espero en mi Señor que la palabra de Dios les motive. Es emocionante saber
que cada uno de nosotros puede acercarse delante de Dios en cualquier hora del día, cuantas veces quiera, a ofrecer ofrendas de agradecimiento, de adoración y de alabanza. Le animo en el nombre de Jesús a que lo hagamos. Amén. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Y primeramente Dios, estemos pendientes del estudio del día miércoles, que vamos a aprender a orar como otro personaje bíblico que oró extraordinariamente eficaz. Muy buenas tardes, feliz domingo, que Dios les guarde, les prospere y les proteja de todo mal. Amén.